Nosotros nos vamos a ir, Nicolás, a otro problema que en realidad afecta a nuestra juventud, ¿no? Porque la deserción en las universidades ha sido bastante alta y también en las escuelas de formación básica, es decir, en los colegios. ¿No? Los colegios privados han tenido en realidad una deserción bastante alta, han dejado de estudiar los niños porque sus papás no han tenido dinero y no han llegado a un acuerdo con los colegios. Nosotros estamos enlazados con la presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Escuelas de Formación Básica Privada, Agnieszka Céspedes. Bienvenida, Agnieszka. ¿Cómo estás? Buenos días, Nicolás. Buenos días, Karina. Bienvenido. Este es un problema de no acabar este año, ¿no? Es decir, los niños se van quedando sin escuela, se van quedando sin clases y no hay una respuesta efectiva de parte del Ministerio de Educación. No, lamentablemente no hemos tenido un horizonte claro y tampoco las medidas han sido, consideramos, las adecuadas bajo un momento tan crucial en la historia que es una pandemia y que esperamos pues no nos toque otra vez vivirla en muchísimos cientos de años más. Lo que sí ha quedado demostrado es la poca flexibilidad que han tenido muchos colegios a negociar con los padres de familia y poder proporcionarles un servicio coherente con lo que están brindando hoy en día y de esta manera poder mantener la mayor cantidad de alumnos en las escuelas. Recordemos que esta deserción que nosotros anunciamos y denunciamos de más de 190.000 alumnos se debe a varios factores. Uno de ellos y el principal es que los niños no asisten al colegio porque sabemos que son grandes vectores de contagio. Número 2, más del 50% de los padres han perdido ya el empleo y han visto sus ingresos disminuidos drásticamente, ¿no? Y número 3, recordemos que a inicios de la pandemia nosotros hicimos una encuesta donde anunciamos que 20% de la población que pertenece a las escuelas básicas privadas iba a posiblemente emigrar a la escuela pública. Hablamos de una cifra que bordeó a los 400.000 alumnos que estaban pidiendo, los papás que estaban pidiendo esta posibilidad de emigrar, y a pesar de que son 125.000 las solicitudes que los padres hicieron en el mes de fines de mayo, solamente 110.000 fueron aceptadas. También tenemos más del 60% de padres que pidieron que por favor se les separe el cupo en los colegios por este año para poder volver el 2021 y de esta manera asegurar un retorno a clases con las escuelas privadas. Esto no se dio, lamentablemente. Estas situaciones han generado rupturas entre las relaciones de padres de familia y dueños de colegios. Y al no tener flexibilidad y al no poder negociar, ¿qué es lo que han tenido que decidir ellos? Retirar a sus hijos, ¿no? Y que no estudien este año. Así que es lamentable lo que está pasando y mucho más peligroso es, sabiendo estas cifras, ¿no? Y sabiendo que, por ejemplo, escuchando al ministro de Educación decir que tienen que sanear 800 escuelas, ¿no? Y que tienen que demoler cerca de 17.000 y que solo están construyendo 100, ¿qué horizonte tenemos los padres de familia o van a tener los padres de familia para el próximo año? En este caso a lo que estamos enfrentados es a la situación de muchos padres de familia que no pueden pagar una educación privada de sus hijos y que no tienen acceso a la educación pública en este momento porque además con el presupuesto de la República que se ha enviado al Congreso no hay expectativa de que esto pueda ser resuelto en un corto plazo, ¿no? Ahora, el otro tema es el del inicio de las clases, Agnieszka. ¿Por qué no escuchamos lo que nos dijo el ministro de Educación, Martín Benavides, este sábado, acá en Exitosa, sobre este tema? Adelante, por favor. Que tenemos que empezar a plantearnos la meta, que no es una meta únicamente del sector educación. O sea, que nosotros podamos reiniciar las clases en marzo, depende de que todos nos cuidemos para cumplir esa finalidad.
que todos estemos pensando en que el nuevo gran objetivo nacional es que nuestros estudiantes regresen a los colegios. Vamos a tener que tener mucha flexibilidad para reconocer situaciones diferentes, de aprendizajes, de gestión, situaciones de mayor o menor vulnerabilidad. Muy bien, y sé también que ustedes han realizado una encuesta virtual, ¿no? Una encuesta de opinión, la muestra es de 3.250 personas del 18 al 19 de julio y le preguntan precisamente eso, de tener los protocolos listos por el Ministerio de Educación, ¿cuándo usted consideraría enviar a sus hijos al colegio? Miren ustedes, 55% es cuando exista la vacuna. Y cuando hayan casos cero, es el 21.4%. Ahí nomás son como 80%. Nadie quiere enviar a sus hijos si no hay vacuna y si los niños no están seguros, y el ministro ya está hablando de clases presenciales. Así es. Entonces, nuevamente es la pregunta. Tienen que ser transparentes. Consideramos que deben de ser transparentes y tener ya un plan de trabajo claro. No se les está pidiendo nada de otro mundo. Presenten el proyecto, cuánto van a invertir de estas 800 escuelas en el sector público que deben ser saneadas, cuántos estudiantes, de qué universo estamos hablando de estudiantes, cuántos van a ver afectados, cuántas escuelas más van a construir, esta cantidad de escuelas que van a construir, qué cantidad de estudiantes va a beneficiar, porque hablamos de cifras, de números, ¿no? Entonces tenemos que tener claro el horizonte del próximo año de cuántos niños van a poder trasladarse, porque también el ministro habló y comentó de que ellos estaban esperando para ver si el próximo año los estudiantes volvían a la escuela privada, y nosotros tenemos claro que no es que van a volver porque la situación económica no se va a solucionar en 2 o 3 meses, al contrario, hay cada vez más papás y mamás que nos piden cuándo podemos migrar o cuáles son los procedimientos de migrar a la escuela pública. No, es al revés el requerimiento de los padres, es justamente como dijo Nicolás, claro, van a solicitar migrar porque están cada vez perdiendo más los trabajos. Están peor y además que yo creo tan mal se han comportado los algunos propietarios de escuela pública, como tú nos has dicho, que no han querido transparentar sus gastos, sí, de colegios privados, exactamente, no han transparentado los gastos, no han querido llegar a ninguna solución con ustedes, que yo no creo que les perdonen la cuota de inscripción, ¿no? O sea, van a querer de repente cobrar nuevamente la cuota de inscripción, que es la más alta en los colegios privados. Así es, así es. La cuota de ingreso es un tema bastante complejo. De hecho, nosotros hemos apoyado el proyecto presentado esta semana, la semana pasada, porque creemos que discrimina, ¿no?, a los alumnos, y es necesario que ya se empiece a regular un poco la educación privada, que ha estado como en una cancha sin árbitro por más de 20 años. Así que es importante que se pueda regular, básicamente por 2 motivos. Primero, porque hablamos de un derecho, y no es nada más un derecho, sino que es un servicio público. Así que debemos de, como país, empezar a demostrar pues que queremos que la educación sea efectivamente un eje central y que tenemos una visión a futuro y a largo plazo, porque este tema no se va a solucionar en 6 meses, ¿no?, de que nuestras siguientes generaciones pues sean lo que queremos ser como nación a futuro. Esto no es a corto plazo. Y sobre la vuelta a clases, nosotros desde ANAPES tenemos una postura y invocamos que pueda darse esta flexibilidad que el ministro señala de esta manera, ¿no? Si ellos estiman que están en posibilidades de reabrir el próximo año los colegios, ¿no?, primero, tener claro el horizonte sobre cuántos cupos van a poder abrir para los niños que van a necesitar trasladarse a la escuela pública, ¿cierto? Tener claras cuántas escuelas públicas van a poder funcionar de manera eficiente y van a poder implementar los futuros protocolos que el ministerio coloque. Y también en el tema de las escuelas privadas, lo que nosotros planteamos es, primero, que los padres tengan esta flexibilidad de poder decidir si sus hijos van a volver a clases semipresenciales o van a mantenerse en el centro educativo de manera no presencial. Claro, eso dijo el ministro, ¿no?
Que había que Claro, respetar eso. la decisión de los padres, fue lo que dijo exactamente. Claro, pero la historia este año lamentablemente ha demostrado que papelito manda y que debe estar escrito lo que dice para que las escuelas privadas cumplan lo que... Claro, porque lo si que el lo ministro dejas está a libre señalando. albedrío de la escuela privada, vemos lo que le está pasando a un montón de ya sabemos niños. en qué termina. Así Bueno, es. muchas gracias, Agnieszka Céspedes, por esta No, a comunicación. ustedes, Ella es muchísimas presidente de la ANAPEF. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ella tiene No, toda una la vez razón, más, Karina. en realidad. Mira, hace cuántos meses, creo que fue en abril, que hablamos sobre la trascendencia de la discusión sobre el presupuesto de la República. ¿Por qué? Porque las grandes correcciones tienen que manifestarse en la asignación de recursos. Entonces, si tú ya vienes con una crisis de infraestructura en el sistema educativo, ¿no es cierto? Y lo que vas a tener es una ola de chicos que ya no, sus padres ya no pueden pagar una educación privada y que van a querer acceder a la educación pública, y que según el cálculo que hace la gente de los colegios privados, de la Asociación de Padres de Familia, así que fácilmente llegarían a los 400.000. O sea, estás hablando de la necesidad de invertir incluso más recursos de lo que había planeado. Entonces, pero con este presupuesto no alcanza, pues, no alcanza. Pareciera que no se les pasa por la cabeza. No, o sí se les pasa, pero lo discutíamos con el ministro de Educación, es que el mundo está al revés, no es cuánto está dispuesto a poner el Ministerio de Educación en salud este año mirando los números como si no tuvieran humanidad, sino mirar cuáles son las necesidades del país y cómo vamos a hacer para resolverlo. Es decir, cuánta plata necesita el sector de educación para cumplir sus objetivos mínimos. Que todos los chicos vayan al colegio, para empezar. Solamente eso. Solamente pensar en eso debería corresponder al presupuesto. Pero Mira, Agnieszka vámonos ahora con acaba de Cari tocar, Saldaña. antes de ir con Cari, Agnieszka acaba de tocar un tema también fundamental, es cómo los chicos se van a trasladar. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo los vamos a meter en transporte público? Uy, de verdad que va a ser un problema bien complicado y los protocolos tienen que ser a uno para que nuestros niños no se enfermen. Nos vamos a ir Claro directamente.